El profeta Elías, un viaje transformador a través de 40 días de milagros divinos y fe revelada en el tercer año de Joacim, cuando el reino de Israel se encontraba sumido en la oscuridad espiritual. El profeta Elías, un rústico del norte, recibió un urgente llamado de Yahweh. Las tinieblas cubrían la tierra mientras el pueblo, seducido por la malvada reina Jezabel, adoraba a Baal. Este era un momento crítico para Israel, donde la apostasía había ensombrecido la fe del pueblo y amenazaba con destruir la verdad de Dios. Elías, armado con la verdad divinas, se levantó como un faro en medio del desierto espiritual, con fervor. Se presentó ante el rey Acab y desató la ira de Jezabel al desafiar a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Allí, en la cima del monte, bajo un cielo lleno de nubes cargadas de promesas, Elías clamó al Dios verdadero. Con un sacrificio preparado, invocó el fuego del cielo, y en un instante, el fuego descendió y consumió la ofrenda, el altar y hasta las piedras. El pueblo, impresionado, cayó conforme a la presencia de Yahweh y proclamó, Yahweh es Dios, 1 Reyes 18:39. Sin embargo, tras esta gran victoria, el eco de la adoración se desvaneció rápidamente en medio de las advertencias de muerte lanzadas por Jezabel. Elías, ahora perseguido, sintió el peso de la desesperación en su alma y huyó a un desierto solitario. Allí, bajo la sombra de un romero, el desánimo lo invadió, su corazón clamaba, no he nacido. Se sentía solo y derrotado, abandonado en medio de una batalla que parecía no tener fin, pero Dios no lo abandonó. Un ángel se le apareció con pan y agua, fortaleciendo su cuerpo para el largo viaje que le esperaba. Durante 40 días y noches, Elías caminó hacia el monte Horeb, el monte de Dios. El desierto lo rodeaba con su desolación, pero en la soledad del viaje, estaba en búsqueda de un nuevo encuentro con su Creador. Al llegar al Horeb, se refugió en una cueva, con el corazón inquieto y los pensamientos confusos. En ese silencio, Dios se acercó y le habló. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en un suave murmullo que caló hondo en su ser, 1 Reyes 19:12. En ese momento, Elías entendió que la voz de Dios podía ser clara incluso en los momentos más oscuros de su vida. Sal y ponte en el monte ante Yahweh, le dijo la voz divina. Una vez más, el llamado se hizo fuerte, y aunque su corazón aún estaba herido, un nuevo propósito llenó su ser. Dios le encargaría ungir a Eliseo como su sucesor y traer justicia sobre Acab y Jezabel, 1 Reyes 19, 15-18. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Con renovada determinación, Elías salió de la cueva. Estaba listo para enfrentarse a su destino, no solo por su vida, sino por la vida de toda una nación. El pueblo, profundamente atraído por el ídolo de Baal, necesitaba un llamado a la verdad. En la penumbra de su angustia, Elías comenzaba a percibir que este viaje de 40 días era más que una travesía de desbajo, era un camino hacia la redención. La historia de Elías no solo estaba comenzando, sino que se estaba preparando para cambiar el curso del pueblo de Israel para siempre. Con el corazón lleno de fervor, Elías avanzó, cada paso resonando como un eco del propósito divino que había recibido. No solo llevaba en su ser el peso de la misión, sino también la carga de la nación que había de guiar hacia la verdad. La montaña que había visto desde la cueva se alzaba imponente contra el cielo, como un símbolo del encuentro definitivo entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. Al llegar al monte, los vientos ululaban como si los propios ángeles clamaran por justicia.
El profeta se dirigió hacia la ciudad donde los ídolos eran adorados, y el aire estaba impregnado de pecado y apostasía. Su rostro reflejaba el ardor de su misión, y el aroma de desafío se entrelazaba con los sacrificios que se ofrecían a Baal. Así, Elías se presentó en medio del pueblo como un león dispuesto a enfrentarse a los que habían seducido a su nación. «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?», exclamó, su voz resonando con autoridad. 1 Reyes 18:21. Las miradas se giraron hacia él, el eco de su desafío dejando caer una sombra de temor en el pueblo que vacilaba entre la lealtad a Yahweh y la adoración a Baal. Elías no podía dejar que la verdad se oscureciera más tiempo. «Si Yahweh es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él», proclamó, recordándoles la profunda crisis espiritual que necesitaba ser resuelta. La atmósfera se volvió tensa y cargada de expectación. Los profetas de Baal, ahora desafiados, se agruparon en torno a su ídolo, invocando su fuego divino en vano. Elías miraba con una mezcla de desesperación y esperanza, sabía que el tiempo de la confrontación había llegado. En su corazón, oró fervientemente, profundizando su conexión con Dios, recordando el suave murmullo que lo había guiado hasta allí. Era un momento de prueba y un tiempo para demostrar la magnificencia del Dios verdadero. Como el día avanzaba y las sombras comenzaban a alargarse, Elías se preparó para presentar su sacrificio. Con la ayuda de los presentes, restauró el altar que había sido quebrantado. Antes de ofrecer su ofrenda, miró hacia el cielo, y con voz firme, pidió la lluvia que la nación desesperaba, una señal de retorno y redención. Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrales hoy que tú eres Dios en Israel. Mientras el fuego caía y consumía todo en su camino, un estruendo de asombro llenó el aire, y el pueblo cayó rostro en tierra. 1 Reyes 18, 36-39, el momento fue trascendental. La fe del profeta había prevalecido, incluso en el corazón incrédulo de Israel. Sin embargo, en medio de esa transformación, una sombra se cernía sobre el futuro del profeta. Jezabel no tardaría en enterarse de la derrota de sus dioses, y el viento de la ira soplaría sobre Elías nuevamente, y así, mientras las aguas de la lluvia caían por fin sobre la tierra reseca, un nuevo capítulo se abría en la historia de Israel. Pero el corazón de Elías latía con una preocupación renovada, pues sabía que el camino de la obediencia venía acompañado de nuevas pruebas. La voz de Dios reverberaba en su mente: te he llamado para una gran obra, y aunque el enemigo se levante, yo estoy contigo. Cuando la lluvia cesó y la tierra comenzó a florecer, una pregunta inquietante surgía de su alma: ¿qué hará Dios ahora? Un misterio celeste se revelaba lentamente ante los ojos del profeta, y en su interior, la sabiduría divina comenzaba a tomar forma. Porque había algo más, un plan divino que aún debía ser revelado, y no solo para Elías, sino para todo Israel, un regreso a las sendas antiguas en busca de un nuevo pacto con su Dios. La historia estaba lejos de terminar, y el pueblo, ansioso por el despertar espiritual, se preparaba para el siguiente movimiento de Yahweh. A medida que la lluvia cesaba y un fresco resplandor llenaba el aire, Elías se sintió renovado, aunque el eco de su reciente victoria aún retumbaba en su corazón. Sin embargo, la paz no sería duradera. El temor caló en su ser ante la inevitable reacción de Jezabel. La atmósfera estaba impregnada de tensión, y un oscuro presagio se cernía sobre la tierra. Mientras la gente celebraba la llegada de la lluvia, aclamando a Yahweh, Elías se retiró a un lugar solitario, buscando la voz apacible de su Señor. Sabía que la misión no había terminado, se requería más que un acto de justicia divino. ¿Dónde me llevarás, Señor?, murmuró, aguardando una respuesta en el silencio sagrado. De repente, un viento gélido atravesó el paisaje, como un susurro celestial llamando al profeta. Con el corazón palpitante, Elías se levantó, sintiéndose atraído a una dirección que no podía resistir. Su viaje lo llevó a los pies del monte Horeb, conocido como el Monte de Dios. Éxodo 3:1. Allí, la historia de su pueblo había comenzado, el eco de los 10 mandamientos resonando en su memoria. Elías sabía que la montaña estaba marcada por encuentros divinos, y esa noche,
el cielo se oscureció llevando una promesa de revelaciones. Elías se adentró en una cueva para buscar refugio. La penumbra envolvió su espíritu, y en la quietud, un completo vacío lo invadió. Mientras cerraba los ojos en súplica, escuchó la voz del Señor llamándolo. ¿Qué haces aquí, Elías?, le interrogó Dios. Un profundo anhelo de comprender su propósito traspasó el corazón del profeta. He sido celoso por Yahweh, y los hijos de Israel han abandonado tu pacto. 1 Reyes 19:10, expresó con angustia. Yahweh, con una compasión infinita, le ordenó salir y presentarse ante el monte. Al obedecer, Elías se encontró en medio de un fenómeno natural. Primeramente, un viento poderoso rasgó las montañas, luego un terremoto sacudió la tierra, y finalmente, un fuego irrumpe en la escena. Pero Elías ya sabía, Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. La voz suave y apacible era la señal que buscaba con fervor. Cuando Elías oyó ese sonido, cubrió su rostro con su manto, comprendiendo que allí estaba la esencia de su llamado. En un susurro, el Señor le reveló su siguiente paso: ve de regreso por el camino al desierto de Damasco, y ungías a Hazael como rey sobre Siria. 1 Reyes 19:15. Una tarea monumental para su espíritu cansado, pero el propósito de Dios lo revitalizó, encendiendo en él un nuevo fervor por la misión. La vida de Elías empezaba una transformación radical. Tendría que enfrentar reyes y traer juicio no solo sobre la idolatría, sino sobre los enemigos de Israel. Pero en medio de este desafío, recibió una promesa: a los que se han quedado en Israel, he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. 1 Reyes 19:18. Sin embargo, el israelita promedio seguía atrapado en la confusión, aún debatiéndose entre la luz y la oscuridad. Así, Elías partió decidido, con la firmeza del cielo detrás de él, sabiendo que el camino estaría lleno de retos, pero también de gloria. Sin embargo, una cuestión persistía en su corazón: ¿serán los corazones de mi pueblo cambiados? Elías se preguntó si el viaje valdría la pena. Al igual que él, muchos se encontrarían en una encrucijada de fe, con decisiones que impactarían el destino de naciones. En ese momento, el eco de la soberanía de Dios resonó en él, revelando que el verdadero regreso a la senda antigua comenzaría a través de la lealtad en los corazones. Y así, la historia de Elías tomaba un nuevo giro, cada paso resonando con la promesa de una revolución espiritual que ya estaba en marcha. ¿Podrían las tinieblas dar paso a la luz? La revelación de Dios se acercaba, y el tiempo de una nueva misa se revelaría a medida que los planes divinos se desplegaran. Elías atravesó el desierto hacia Damasco con el corazón rebosante de incertidumbre, pues cada paso lo guiaba más cerca de su destino profético. Su alma llevaba la carga del mandato divino, y mientras avanzaba, recordaba aquellos días en los que había sentido la mano poderosa de Dios a su lado. Sin embargo, esta nueva misión sembraba en su espíritu una mezcla de temor y esperanza. Mientras caminaba por la árida tierra, su mente vagaba entre los recuerdos de sus recientes confrontaciones con los profetas de Baal, esos abominables adoradores, y el clamor de un pueblo atormentado por la idolatría. ¿Cómo se doblegarán ante tú, Señor? ¿Cómo puede la espada de la justicia prevalecer en medio de la corrupción?, reflexionaba Elías mientras el sol ardía en su frente. Al caer la tarde, alcanzó un manantial, cuyas aguas eran como un bálsamo para su cuerpo cansado. En la calma del entorno, Elías levantó sus ojos al cielo, buscando una vez más la voz de su Creador. ¿Por qué me has escogido para esta tarea tan pesada? ¿Cuál es el destino de Israel? Los ecos de su duda flotaban en el aire. Pero Yahweh había prometido no abandonarlo, así lo recordaba en cada susurro del viento. Un nuevo impulso lo llevó a recordar la primera vez que había sido llamado. Recordaba cómo había dejado atrás su hogar, siguiendo la voz inconfundible. ¿Acaso no eres tú quien sustenta a los que te sirven? No dudaré, Señor, porque tú has dicho que estarás conmigo, murmuró, mientras sus preocupaciones se dispersaban como el polvo en el viento. Al llegar a Damasco, la ciudad se alzaba imponente, con el murmullo de la vida cotidiana resonando en sus oídos. Sin embargo, su corazón palpitaba con el peso de la misión que le había sido encomendado.
Sintió la urgencia del momento mientras se acercaba a la casa de Hazael. ¿Es este el hombre que cambiará la historia de Israel?, se preguntó, sintiendo la presión del futuro por venir. Elías se detuvo en la puerta, sintiendo el temblor de las palabras que debía pronunciar. Con una determinación ardiente, tocó la puerta. Cuando Hazael le abrió, mostró una expresión desconcertada. ¿Quién eres tú, viajero?, preguntó Hazael, reconociendo el semblante austero del profeta. Soy Elías, mensajero de Yahweh. He venido para ungirte como rey sobre Siria, declaró con firmeza, sintiendo el poder tremendo de la proclamación. Y mientras Hazael lo miraba con tristeza y asombro, Elías comprendió la gravedad del rol que estaba disputando para cumplir el propósito de Dios. Tú serás un instrumento en las manos de Dios, exclamó Elías, extendiendo su mano al ungirlo con aceite sagrado. Los días de juicio han llegado, y tu corona será la señal del juicio divino sobre los que oprimen a mi pueblo. En ese instante, una sombra se cernió en el horizonte. Las nubes se espesaban y el viento comenzó a soplar con fuerza. Elías percibió que algo gigantesco estaba por desatarse. Sin embargo, en su corazón había una paz inquebrantable, la certeza de que el plan de Dios se estaba cumpliendo. Las palabras del Señor retumbaban en su mente: yo continuaré levantando a los militantes que se mantendrán firmes en mi pacto, pero el camino que aún permanecía no sería fácil. La obra de restauración demandaría más de lo que Elías imaginaba. Y mientras se alejaba de Hazael, el eco sombrío de Jezabel resonó en su interior. ¿Qué acciones reclamaría ella en su furia desatada? El profeta contempló el cielo, y en su ser, el entendimiento de que estas decisiones formaban parte de un plan más grande y misterioso de su Dios. Señor, ¿dónde me guiarás ahora?, susurró con expectativa. La lluvia que había caído con fuerza era solo un presagio de más cosas por venir. Elías aún no sabía que su viaje estaba lleno de pruebas, pero una revelación estaba a punto de florecer. A medida que las sombras de la noche se cernían, Elías sintió en lo profundo de su ser que, aunque la oscuridad se avecinara, el amanecer de la verdad y la justicia de Dios nunca se apagaría. ¿Estaría preparado para enfrentar las tormentas que vendrían? Iba a descubrir que el plan soberano de Dios abarcaba mucho más de lo que suponía, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras la oscuridad se asentaba sobre Damasco, Elías se adentró en las bulliciosas calles que resonaban con ecos de risas y música. Sin embargo, su corazón, aunque lleno de esperanza por su misión, no podía evitar sentir la opresión que se cernía sobre la ciudad. Los ídolos de Baal aún son adorados aquí, una plaga en este lugar, pensó, mientras su espíritu clamaba por una liberación que parecía distante. En los rostros de la gente, reconoció la tristeza en los ojos de aquellos que habían perdido la fe en el verdadero Dios. ¿Qué puedo hacer, Señor, para despertar su corazón adormecido?, se preguntó, mientras el viento gélido de la noche susurraba entre las murallas. Ahora más que nunca, sabía que debía actuar. Al pasar junto a un grupo de pordioseros, su compasión lo llevó a detenerse. Ellos, en su miseria, buscaban ayuda, y Elías recordó las enseñanzas de su Dios sobre la importancia de cuidar a los necesitados. Se acercó, extendiendo sus manos y, con palabras cargadas de autoridad, declaró: el Señor ha visto vuestro sufrimiento, y he venido en su nombre a traeros aliento y esperanza. Su voz resonó, y aquellos hombres miraron al profeta, entre la incredulidad y la fe incipiente. Elías, sintiendo la urgencia de su misión, les instó a confiar en Yahweh. Hoy os digo que los cielos están abiertos para aquellos que claman al Dios viviente. No abandonéis la fe, porque vuestra redención está cerca. Mientras hablaba, sintió una corriente de poder fluir a través de él, como cuando el fuego cae desde los cielos. Algunas de las almas allí presentes comenzaron a llorar, atraídas por la pasión y la verdad que irradiaba Elías. Un hombre se levantó, apoyándose con dificultad, y proclamó: creeremos en el Dios de Israel. Yo lo haré. Al ver la chispa de la fe encenderse entre ellos, Elías sintió revivir su propio vigor. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra se presentó en su corazón.
La mención de Jezabel y su odio hacia los profetas avivó su preocupación. No puedo quedar inerte mientras las fuerzas de la maldad conspiran contra lo que es justo, reflexionó, mientras continuaba su jornada, una oscura premonición se cierne sobre su espíritu. El viento soplaba más frío, y la atmósfera alrededor parecía llenarse de un presagio ominoso. Recordó la advertencia del Señor sobre los peligros que enfrentarían los que proclamaban la verdad. ¿Cómo enfrentaré a Jezabel cuando la oscuridad intenta tragarse la luz?, se preguntó Elías, cuestionando su capacidad para continuar la lucha. De repente, su camino fue interrumpido por un destello de luz que emanaba de una pequeña casa. En su interior, un grupo de seguidores de Yahweh se congregaba en oración, buscando refugio de los valores decadentes que los rodeaban. Al entrar, Elías se dio cuenta de que allí se respiraba un aire de desesperación mezclada con esperanza. Relataron sus ansias de escucharlo, y Elías, viendo su fervor, alzó su voz: «¿Hasta cuándo viviréis divididos entre dos señores? El Dios de Israel es el único que puede salvar». La convicción de sus palabras resonó en los corazones de aquellos hombres y mujeres. Sin embargo, Elías sabía que este pequeño grupo era solo el principio, un remanente que debía ser fortalecido para la batalla que se avecinaba. Les habló sobre la cruzada que deberían emprender contra la idolatría y las tinieblas, revelando que Dios todavía tenía planes de restauración para su pueblo. Mientras las horas se deslizaban como el agua, el grupo prometió perseverar en la oración y preparar sus corazones para lo que venía. Sabían que cada batalla sería dura, pero el poder de Yahweh les guiaba. Al salir del hogar, Elías se detuvo y, alzando su mirada hacia el cielo estrellado, sintió que el aliento de Dios le hablaba. Has sembrado la fe en el remanente, pero la mayor prueba está por llegar. Prepárate, pues las aguas de la redención han comenzado a moverse, y pronto verás el cumplimiento de mi palabra. Con un nuevo ardor en su corazón, Elías comprendió que el plan de Dios no solo era resistir la tormenta, sino que había un propósito en cada desafío. Y así, se adentró en la noche, preparado no solo para predicar, sino para ser parte activa de un milagro en formación que cambiaría el curso de la historia. Y si en medio de esta lucha, Dios revela su gloria de una manera que jamás hemos imaginado, se preguntó, mientras su espíritu se llenaba de anticipación. Al amanecer, Elías emprendió su camino hacia un destino desconocido, guiado por el mismo Dios que lo había llamado a la obra. Los primeros rayos de sol iluminaban su rostro, pero su alma estaba en oscuridad. Mientras caminaba, el eco de las palabras que había compartido con el remanente retumbaba en su mente: no abandonéis la fe, porque vuestra redención está cerca. Esa fe que había comenzado a surgir en Damasco necesitaba ser cultivada y defendida. Mientras se alejaba de la ciudad, su espíritu se sintió inquieto. ¿Qué es lo que me aguarda, Señor? ¿Cómo se manifestará tu poder en los corazones endurecidos de tu pueblo? Meditaba, comprendiendo que cada paso que daba lo llevaba más cerca de un enfrentamiento inevitable. En su corazón, Elías sabía que la confrontación con Jezabel era ineludible, pero también estaba consciente de que Dios tenía un plan más grande. De pronto, notó a un hombre anciano que parecía estar en una encrucijada, sentado en la sombra de una higuera. Sus arrugas reflejaban los años de sufrimiento, y la tristeza en su mirada era palpable. Elías, sintiendo una profunda compasión, se acercó y le dijo: ¿por qué te aflige el peso de la desesperanza? El anciano suspiró. ¿Qué esperanza puede haber en un tiempo como este? La reina Jezabel ha traído consigo una plaga de oscuridad y el pueblo ha olvidado a Yahweh. La adoración a Baal está en su auge, y la fe se desvanece como el rocío al amanecer. Elías, disponiéndose a hablar, tomó el peso de esas palabras como una carga en su propio corazón. Escucha, oh hombre de Dios, el tiempo de la liberación se acerca. Aunque la maldad parezca ganar terreno, el Señor no ha abandonado a su pueblo. Él está preparando un camino. Mientras se comunicaba con el anciano, sintió que la conexión con el Dios viviente se hacía más fuerte. El anciano, entre lágrimas, comenzó a confesar sus dudas y temores. ¿Y si el juicio cae sobre nosotros? ¿Quién podría salvarnos de la ira del cielo? Elías, tocado por la angustia del anciano,
Le recordó con fervor, el Señor es rico en misericordia. Si vuelves tu corazón hacia Él, verás que su perdón es más grande que tus pecados. La historia no ha terminado y su promesa de salvación es eterna. Mientras compartían palabras de aliento, el viento sopló suavemente, como si Dios mismo estuviera en medio de ellos. El anciano, inspirado por la verdad, exclamó, creo en el Dios de Israel, que resucita a los muertos y da vida a los muertos por su poderoso poder. Tu fe nos ayudará a encontrar el camino. Elías, sintiendo un renovado sentido de propósito, se levantó con determinación. Debemos reunir a más del remanente. Su fuerza se multiplica en la unidad, y juntos seremos indetenibles contra el enemigo. Antes de separarse, se comprometieron a orar cada día, invocando al Dios de Israel por la protección y la guía que tan desesperadamente necesitaban. Elías siguió su camino, sintiendo el aliento del Espíritu guiándolo hacia un encuentro aún mayor. Más adelante, rodeado de colinas, Elías sintió la urgencia de buscar el rostro de Yahweh. Se apartó de la senda y se fue hacia un lugar apartado. Allí, en la penumbra, clamó, Señor Dios, ¿cuál será tu próximo paso? Hazme un instrumento de tu voluntad. Haz que las almas endurecidas se despierten y reconozcan su gloria bendita. De repente, un resplandor descendió sobre él. Una voz poderosa resonó en su ser, tu fe ha sido probada, y el tiempo de la manifestación se acerca. Escucha, Elías, porque en los días venideros, los cielos se abrirán y la luz de mi gloria llenará la tierra como las aguas cubren el mar. La batalla que enfrentas no es tuya, sino mía. Prepárate para el cumplimiento de la profecía, porque todo lo que ha sido escrito será revelado. El corazón de Elías palpitó con gozo y temor. La promesa divina no solo lo impulsaba, sino que avivaba un fuego en su interior. El camino que lo aguardaba sería peligroso, pero la certeza del poder soberano de Dios le otorgó fuerzas renovadas. Como se alejaba de aquel lugar, Elías sabía que no solo debía luchar contra tentaciones y miedos, sino también enfrentar un destino que cambiaría el rumbo de la historia de Israel. Con aires de expectativa, pensó, ¿qué milagros se desatarán cuando la fe se arraigue en los corazones? Su historia apenas comienza, y yo, un siervo de su propósito, estaré preparado para ver su gloria. Mientras Elías continuaba su viaje, la brisa se tornó más intensa, como un reflejo del tumulto en su interior. Cada paso resonaba en su pecho, y el eco de los preparativos divinos lo abrumaba. Mientras avanzaba, se adentró en un bosque frondoso, donde la luz del sol luchaba por penetrar entre las hojas, creando un ambiente de sombras y luces, reflejando la lucha entre la fe y la desesperación que consumía a su pueblo. De repente, un crujido de ramas lo hizo detenerse. Delante de él, un joven apareció entre los árboles, su rostro pálido y cubierto de tierra. El fuego de la esperanza había sido casi extinguido, pero en sus ojos aún había un destello de determinación. ¿Eres tú, Elías, el profeta del Señor?, preguntó temblando. Elías se inclinó hacia él, reconociendo la fragilidad de su espíritu. Sí, soy yo. ¿Qué te trae por estos senderos desolados? El joven se dejó caer de rodillas, su voz quebrada por el temor. Mi familia ha sido consumida por la opresión de Jezabel. Ahora las cosechas son escasas y los ídolos han tomado la tierra. He escuchado rumores sobre un profeta que puede llamar a la lluvia. Ven, y salva a los que quedan de nuestra clan. Elías sintió un profundo compasión y arrugó su frente. El Señor es poderosísimo. Si hemos de clamar a Él, debemos hacerlo con fe verdadera y unión de corazones. ¿Tienes fe que puede mover las montañas? El joven asintió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. Sí, maestro. Haremos todo lo que sea necesario. El remanente nos espera en el pueblo. Con renovado propósito, Elías tomó la mano del joven y juntos, comenzaron el camino de regreso hacia el pueblo donde el clamor por ayuda era inminente. A medida que los dos avanzaban, Elías ofreció palabras de fortaleza. Recuerda, en estos momentos, incluso el más pequeño de nosotros puede ser un instrumento en las manos del Señor.
Los grandes cambios comienzan con una acción valiente. Al llegar a la aldea, un aire de expectación se sentía en la atmósfera. Los rostros cansados se volvían hacia Elías, mientras una multitud se reunía, unida por la desesperación y la sed de verdad. Elías se erguía con certeza, siendo la voz de Dios en medio de su dolor. «Pueblo de Israel», clamó, su voz resonando entre las montañas. «Dejad de adorar a los ídolos que no pueden salvar. Volveos a Yahweh, porque Él es un Dios celoso y te traerá salvación. Así dice el Señor, en unos días, la lluvia volverá a caer sobre estas tierras». Las miradas variaban entre el asombro y la incredulidad, pero el joven, con coraje renovado, levantó su voz junto a Elías. «Si este profeta dice que en nuestro arrepentimiento hay esperanza, entonces debemos unirnos. Lleva a Dios nuestras almas quebrantadas». Las almas empezaron a clamar, un corazón se volvió, y la adoración a Dios comenzó a emerger. Elías sintió esa unidad en la fe, el poder del remanente florecer, mientras la atmósfera se cargaba de un fuego santificado, pero, en su corazón, una inquietud persistía. Conociendo la ira de Jezabel, Elías sentía que el tiempo de confrontación se acercaba rápidamente. En su espíritu resonaba la advertencia divina: tendrás que estar preparado para enfrentar el desafío que vendrá. Ella no se detendrá ante nada para destruir tu testimonio. Con esa conciencia, levantó su mirada al cielo y oró: Señor, dame la fuerza para permanecer firme. Revela tu mano poderosa y demuestra que el cielo todavía escucha. A medida que pronunciaba esa súplica, los nublados celestiales comenzaron a moverse sobre ellos, presagiando la llegada de un milagro. Y en ese instante, el viento sopló con más fuerza, trayendo consigo la fragancia de lo que estaba por venir. La promesa de Dios era inminente, y todo lo que había de manifestarse estaba a punto de ser revelado. Las lluvias de salvación y arrepentimiento estaban cerca, pero también la feroz confrontación con la oscuridad. ¿Estamos preparados para enfrentarlo?, se preguntó Elías, sumido en la expectativa de lo que Dios haría. El tiempo se aproxima y el plan soberano de Dios se desplegará ante nuestros ojos. Elías sintió que el tiempo se comprimía a su alrededor. La muchedumbre que se había reunido parecía poseer un ansia palpable por el divino auxilio. Entonces, con la autoridad que le confería su relación con el Altísimo, dio un paso adelante y pronunció palabras que resonaron a través del valle: «Escuchad, oh pueblo de Israel. Así dice el Señor de los ejércitos: he aquí, estoy por enviar lluvia, pero primero debéis consagraros en oración y unidad. Debéis despojaros de vuestros ídolos, volver a mí y clamar con fervor». Mientras Elías hablaba, el aire se hizo espeso con la expectación. Las miradas ansiosas del pueblo se unieron a las súplicas en sus corazones. Él sabía que el desafío no residía únicamente en la oración, sino también en el arrepentimiento genuino que debía brotar de cada alma. Con un impulso divino, insistió: ¿no hay entre ustedes un testigo de la fidelidad de Dios? Levántese el que haya visto su poder. Un murmullo recorrió la multitud como un eco distante, y luego, una anciana comenzó a levantarse. Su voz, quebrada por años de sufrimiento, fue fluyendo con sinceridad al compartir su testimonio. Cuando la tierra fue fértil, mi familia conoció la abundancia. Quiero volver a clamar al Dios de nuestros padres. Él es mi único refugio. He sido testigo de su bondad. La fe de la anciana encendió corazones. Uno a uno, los presentes comenzaron a recordar momentos en los que el Señor había intervenido en su desgracia. Los testimonios fluyeron como ríos de agua viva, y una llama de esperanza empezó a arder en medio de la desesperación, pero, en cada oración, Elías sentía la presencia opresiva de Jezabel, como una sombra oscura acechando desde el horizonte. Reconocía que, aunque la fe comenzaba a renacer, el verdadero desafío era aún mayor. Jezabel no permitiría que las alabanzas al Altísimo se levantaran sin hacer un intento por apagar esa luz. Debemos tener cuidado, pues quien confía en el nombre de Jehová no ha de temer, pensó Elías, asumiendo el llamado de enfrentar esa oscuridad con la luz de la verdad. Así, bajo el cielo que comenzaba a nublarse, Elías condujo a la multitud en un clamor unísono. Con sus manos alzadas hacia el cielo,
oró: Señor, tú que eres fiel y justo, escucha nuestra súplica. Limpia nuestro corazón y alza este pueblo hacia ti. En aquel momento, un estruendo lejano se escuchó, como el eco de un poder incontenible que se acercaba. El viento soplaba con una intensidad renovada, y una brisa fresca envolvió a la congregación. Elías sintió que algo monumental estaba a punto de manifestarse. Desde los confines de su ser, una certeza divina comenzó a brotar. Sin embargo, a medida que el sonido del viento se convertía en un susurro sobrenatural, una presencia siniestra se dejó sentir. Jezabel había blandiendo su espada de odio y engaño, dispuesta a desenmascarar la devoción del pueblo y alterar el camino que se abría hacia su redención. ¿Quién los defenderá de mi ira? Resonó su voz en el aire, como si estuviese en la misma atmósfera que los rodeaba. Elías, sin embargo, entendió que este era un momento de revelación, donde el choque entre la luz y la oscuridad se estaba manifestando. La tierra podría temblar, pero la promesa de Dios prevalecería. Si Jehová es Dios, nosotros le serviremos, proclamó en su espíritu, confiando en que había un objetivo más grande que su propio temor, y así, mientras la lluvia comenzaba a caer en suaves gotas, Elías miró hacia el horizonte, sintiendo la certeza de que el reloj de Dios avanzaba hacia un cumplimiento inminente. En su corazón palpitaba un ardor por el futuro que aún no había sido revelado. El tiempo de la completa liberación está cerca, y todo lo que se ha ocultado será revelado. La confrontación con Jezabel es inevitable, pero la gloria de Dios manifestará su plan soberano. Con esos pensamientos en mente, la lluvia continuó cayendo, y Elías supo que el verdadero milagro apenas comenzaba. Elías se sintió embriagado por la frescura de la lluvia que caía. Cada gota era un recordatorio tangible de la promesa de Dios sobre la tierra desolada. La multitud, en un estallido de júbilo, elevó sus voces en cánticos de gratitud, mientras algunos caían de rodillas, sintiendo la unción del cielo desbordar sobre ellos. Sin embargo, en la penumbra de su corazón, un oscuro presagio se agazapaba. La guerra con Jezabel apenas había comenzado. Aún resonando en sus oídos estaban las palabras de la reina, fuertes y amenazantes. Consciente de que no se rendiría fácilmente, Elías se dirigió a los ancianos de Israel. Reunid a los profetas de Baal, ordenó con firmeza: debemos encontrarnos cara a cara con la oscuridad que oprime este pueblo. Las figuras temerosas se miraron entre sí, pero el fuego renovado por la lluvia les dio valor. En poco tiempo, se hizo la convocatoria y se reunió una multitud en el monte Carmelo, donde el desafío se dejaría ver por todos. Elías miró hacia las altas laderas, sintiendo que el Espíritu del Altísimo lo fortalecía. Hoy se revelará quién es el verdadero Dios de Israel, murmuró. Mientras las luces del día se desvanecían, llegaron los profetas de Baal, llenos de desdén y arrogancia. Al verlos, Elías recordó las palabras de Isaías: ¿acaso hay otro Dios fuera de mí? No lo hay, no hay otra roca. Con su fe firme, él se preparó. Pueblo de Israel, comenzó, la voz resonando con la autoridad del cielo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Todos se quedaron en silencio, contemplando sus corazones, luchando con la verdad que clamaba a sus almas. Los profetas de Baal, desafiantes, comenzaron su ritual, clamando a su Dios con gritos desgarradores. Todo el día transcurrió mientras se mutilaban, buscando que su divinidad respondiera con fuego. Pero solo hubo silencio, eco de la vacuidad de un falso Dios. Elías, en medio de la agitación, entró en acción. Con determinación, restauró el altar del Señor, el cual había sido destruido. «Tráiganme agua», gritó. La multitud se asombró, pero la obediencia fue instintiva. Soplaron los vientos de un nuevo comienzo mientras el agua llenaba zanjas alrededor del altar. Elías, con las manos levantadas, se preparó para invocar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Oró, sus palabras eran fervientes y llenas de expectativa. Y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová,
respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres Jehová, y que has vuelto el corazón de ellos. En ese instante, el cielo parece oscurecerse más, y Elías sintió que el soplo del Espíritu Santo rodeaba el altar. De repente, un fuego celestial descendió, consumiendo el sacrificio, la madera y aún las piedras. El pueblo cayó rostro en tierra. Jehová, Él es el Dios, clamaron al unísono, mientras la convicción llenaba sus corazones, pero en la distancia, Jezabel, siempre vigilante y dañina, observaba con furia y odio. Fortaleceré mis fuerzas, juró, y la batalla final contenderá en la propia puerta de Elías. Elías sintió el peso de sus intenciones. Con la gloria de Dios revelándose, también podía vislumbrar la oscuridad que venía. Ante la multitud extasiada, entendía que cada victoria traía consigo una lucha aún mayor. Preparaos, oh pueblo, les advirtió con un eco solemne. El camino hacia la libertad está lleno de pruebas, y el verdadero reto apenas comienza. Pero no olvidéis lo que ha hecho el Señor. Tan cierta como la lluvia, su promesa nunca caerá en el olvido. Así, mientras el pueblo celebraba, un nuevo temor se alzaba en la sombra de Jezabel, sibilante y amenazante. El desafío de la fe nunca ha terminado, pensó Elías, y en su corazón ardía un pensamiento profundo: el verdadero propósito de Dios se manifestará en medio de la adversidad, y así, se dio cuenta, lo que había comenzado como una lluvia de liberación, descendería también como un torrente de pruebas que, a su debido tiempo, les llevaría a un destino aún más grandioso. La confrontación con Jezabel sería inevitable, pero la gloria de Dios brillaría aún más intensamente. La verdadera revelación de la soberanía de Dios estaba a punto de desatarse con una fuerza imparable. Elías, tras haber visto la gloria de Dios en el fuego que descendió del cielo, sentía que la victoria era dulce, pero las sombras que se cernían sobre él eran ominosas. Pese al júbilo desbordante del pueblo, el corazón del profeta era una mezcla de alabanzas y temores. Jezabel había jurado venganza, y él sabía que la ira de la reina sería feroz. En su mente no solo resonaba el clamor de una nación restaurada, sino también la advertencia de su enemigo, una voz oscura que pulsaba como un tambor de guerra. Con un nuevo fervor, reunió a los profetas de Baal, y, con resoluta determinación, los llevó al arroyo, donde los hizo caer en juicio. No podrá silenciar la voz de Dios, ni hacer que renuncie a su pueblo, proclamó con fuerza. La justicia divina había comenzado a ejecutarse, y cada acción que tomaba era un paso hacia la restauración de Israel. El pueblo observaba, y sus ojos se llenaban de claridad. Para ellos, Elías era la figura del valiente que reconducía su camino hacia Dios. Al caer la tarde, la atmósfera cambió. Mientras el viento comenzaba a girar, Elías se dirigió a la cima del monte, donde había estado antes. Con el corazón agitado, se postró en oración. Señor, la batalla ha comenzado, y tu pueblo necesita más de ti que nunca. No permitas que el temor reine entre nosotros, suplicó mientras el eco de su súplica reverberaba en el cielo estrellado. De pronto, la súbita aparición de Jezabel no se hizo esperar. Envió un mensajero a Elías, amenazándole: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañanas a esta hora no he puesto tu vida como la de uno de esos profetas. El miedo hizo presa de él como un ácido voraz. Elías, quien había enfrentado valientemente a los 450 profetas de Baal, ahora se sentía como un fugitivo en la noche. Huía no solo de Jezabel, sino de la rabia que sentía en su interior, una mezcla de desánimo y cuestionamiento. De nuevo, se retiró al desierto, donde su fe tambaleaba bajo el pesado yugo de la desesperanza. He sido celoso por ti, oh Yahweh, y sin embargo, estoy aquí, solo, sin respuestas, clamó en la soledad. Dios, en su infinita compasión, no lo dejó desamparado. En el rincón de su abatimiento, un ángel le llevó comida y agua, y las palabras de aliento reforzaron su cuerpo cansado. Levántate, porque el viaje es largo, le decía. Elías, aunque abatido, sintió renacer un resplandor de esperanza. Después de 40 días y noches de camino, llegó al monte Horeb, donde se enfiló hacia la cueva donde se encontraba con Dios.
Lo que sucedió allí resonaría a través de las generaciones. Dios no se manifestó en poderosos vientos o temblores, vino en el suave murmullo que tocó el corazón de Elías, recordándole su llamado, renovando su misión. Allí en la cueva, Elías recibió instrucciones precisas. Debía ungir a Eliseo como profeta en su lugar. El cielo ha guardado a 7,000 más, le recordó Dios, llenando su corazón no solo de una misión renovada, sino también de una firme y esperanzadora compañía en el camino, pues nunca estaban solos en la lucha. Esa revelación lo llenó de determinación y ardor, reavivando su fe en el poder de Dios. Al salir de la cueva, en su ser ardía una pasión restauradora. Los corazones del pueblo necesitaban saber que a pesar de la opresión de Jezabel, su verdadero refugio era Yahweh. Con Eliseo a su lado, empezó a actuar en nombre de Dios. Elías ungió a Asael y a Jehú, cumpliendo cada palabra del Señor con una fe inquebrantable. Así comenzó la transformación de Israel. Llegaría el tiempo en que los ídolos serían destruidos y el pueblo regresaría a los caminos del Señor. Finalmente, la confrontación con Jezabel era inevitable. Cuando la reina escuchó lo que había hecho Elías, su odio fue palpable. El conflicto que se avecinaba no solo sería una batalla física, sino una lucha espiritual por la fe del pueblo. Elías, armado con la promesa de Dios, se mantuvo firme. La luz que había comenzado a brillar en medio de la oscuridad, nunca podría ser apagada. Así, Elías se reafirmó en su propósito. La redención de Israel empezará no solo en la tierra, sino en los corazones. Aunque la oscuridad trate de silenciar la verdad, la luz del Dios viviente prevalecerá, exclamó con fervor. Sabía que la victoria venía, que la esperanza renacería y que, como un verdadero puente entre Dios y el pueblo, su misión estaba solo comenzando, y así, con un nuevo amanecer en el horizonte, el viaje de Elías se convertía en un camino de esperanza, redención y de un despertar espiritual que marcaría el destino de una nación. El tiempo de la confrontación, la verdad y las pruebas sería la senda hacia la gloria de Dios. Es el momento de consciente seguir apoyando esta misión. Para más historias impactantes como la de Elías, suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las futuras revelaciones. Da un like ahora para que esta verdad alcance a más corazones. Comenta tus impresiones sobre esta conclusiva historia y compartir instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ser despertados a la realidad del poder de Dios. No te quedes en silencio. Tu acción es fundamental.